El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan patrocinan este programa. Buenas tardes y bienvenidos a estos lunes donde nuestro patrimonio se pone de referencia, además de todo aquello que tiene que ver con nuestras tradiciones. Ya un lunes donde el fresco ya va entrando en esta ciudad de Málaga y ya vamos sintiendo verdaderamente el otoño, aunque se ha dejado sentir más el invierno en algunos aspectos que el propio otoño. Aún así, nosotros seguimos con esta travesía que nos va a llevar a lo largo del año por muchos y diferentes aspectos culturales de esta ciudad de Málaga. Y uno de los aspectos que siempre traemos a colación a este programa no deja de ser aquellos personajes que han hecho grande esta ciudad, que han trabajado, que han investigado, que se han documentado, que han vivido, que han fallecido desafortunadamente, pero la vida es así también, y que han proliferado en esta ciudad, o aquellos otros que han llegado desde otros puntos del mundo a formarse y a tomar parte de todo aquello que investigaban y enseñaban en esta ciudad. Pero hoy vamos a hablarles de un personaje que recientemente se le ha otorgado la medalla del Ayuntamiento, la medalla de Málaga, desgraciadamente a título póstumo, pero sepamos de quién estamos hablando y sepamos cuál es su historia. Antonio Jiménez González nacía el 21 de agosto de 1929 en Canillas de Aceituno, siendo referente en su apodo flamenco, pues al llamarle el Canillero, desde pequeño quedó como Antonio de Canillas. Quedando huérfano de madre en sus primeros años de vida, fue criado entre vecinas. Su padre lo llevaba con él al cortijo donde trabajaba y donde la familia del mismo lo cuidaba y mimaba al hacerle pequeños trabajos y labores, trabajando también en su infancia como carbonero, oficio de su abuelo y su padre. Con 17 años, un familiar, sargento en regulares de Melilla, lo llevó a esta ciudad por su voz privilegiada y sus cantes que aprendió escuchando a Marchena, Molina o Valderrama. En la mili no dejaba de cantar en fiestas privadas y estuvo 3 años en Melilla, cantando y ganando premios en el circo instalado en la ciudad, ganando sus dineros en diferentes encuentros y fiestas, pues después de Melilla volvió a Canillas y después a Vélez, donde residía su abuela que tenía carbonería, empezando a darse a conocer en Vélez Málaga y los pueblos colindantes. Conociendo a su mujer en Málaga, tuvo 2 hijas y un hijo, y como él mismo decía, me quedé en Málaga para toda la vida porque esto es el paraíso terrenal. Una dilatada carrera de cantaor y uno de los artistas malagueños más conocidos, y aunque demostró su dominio en todos los palos del flamenco, la saeta no ha tenido secretos para este artista que la ha llevado a sus más altas cotas en premios, concursos y certámenes, cantando su primera saeta en Melilla y relacionándolo con la saeta en Málaga y su creación. Destacadas son sus participaciones en Rito y Geografía del Cante, Magna Antología del Cante Flamenco, Cultura Honda y Sabor a Málaga. Cuenta en su haber con numerosos premios nacionales de cante. Posee la lámpara minera del 6º concurso del cante de las Minas de la Unión, Murcia. Además, ha participado como una de las principales figuras de la primera edición del Festival Málaga en Flamenco, organizado por la Diputación de Málaga, y en los Jueves de la Crítica de Málaga en Flamenco, donde se homenajeó su trayectoria por parte de la Diputación Provincial. Es premio honorífico a su trayectoria y carrera por la Bienal de Flamenco de Málaga. Sus malagueñas quedarán en la memoria sonora de esta ciudad y en la actual como cante imprescindible. Su persona se recordará en biografías como la de Gonzalo Rojo. Creó la misa flamenca con cantes malagueños junto al sacerdote padre Miguel Rojo, Gonzalo Rojo y el guitarrista Manuel Cómitre, y ha sido un referente en el cante de Málaga, que cruzaba con su saeta a un cielo flamenco el 3 de abril de 2018. Nuestro recuerdo siempre a Antonio de Canillas y evidentemente deseamos desgraciadamente que se le otorgaba esa condecoración de Málaga póstuma, pero bienvenida sea también y sobre todo porque así quedará también el recuerdo de un malagueño universal en cuanto al cante se refiere. Y hoy vamos a dar el cante. En este caso nos vamos a adentrar en unas notas, en una historia y en un arte que tiene que ver con los pianos de Málaga, puesto que conjuntamente tanto el Museo del Patrimonio
el MUPAN como el MIMA, el Museo Interactivo de la Música de Málaga, se han puesto a trabajar, como decíamos, conjuntamente para llevar a cabo Pianos de Málaga, Artesanía e Industria, de Montalgón, A. López y Grifo. Esta es la exposición que podemos ver desarrollada físicamente en el museo, en el MUPAN, en el Patrimonio Municipal, que conjuntamente con el MIMA se desarrolla, como decíamos, en este espacio museístico de Málaga. Y para ello, hoy, qué mejor que traernos, en primer lugar, Elías de Mateo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, y bienvenido, Paco. director del MUPAN. Por otro lado, el director, en este caso del MIMA, que es la primera vez, afortunadamente, que lo tenemos con nosotros, Miguel Ángel Piedra. Muy buenas tardes también. Y finalmente, en esta travesía en la que nos encontramos hoy, Cristóbal García Montoro, profesor universitario y comisario, uno de los comisarios de esta exposición. Muy buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes. Una nueva exposición, una nueva incorporación, en este caso conjuntamente, Elías, y una exposición muy novedosa y atractiva desde otros puntos de vista diferentes a los que ya nos venía acostumbrando las temporales del MUPAN. Bueno, tiene una línea de continuidad porque estamos rescatando en este caso un episodio, yo creo que muy desconocido y muy importante de la historia industrial de Málaga, pero en este caso vinculado a la música. Por eso hay esa, digamos, concordancia y esa unión de esfuerzo entre el MIMA y el MUPAN. Pero estamos en la misma línea de ese rescatar elementos, y tengo que decir que tanto el comisario de la parte histórica, el profesor García Montoro, como Adrián Campillo, el musicólogo Adrián Campillo, pues han hecho un esfuerzo para estudiar ese fenómeno de cómo se construyen los pianos en Málaga entre las últimas décadas del 19 y las primeras décadas del 20 y ofrecer algo realmente atractivo, porque además, yo voy a adelantar una cosa, porque además me sale totalmente. Las joyas de la exposición son 3 pianos de la colección personal de Miguel Ángel Piedro Lahorta, del padre de Miguel Ángel, que representan los 3 momentos en que se producen pianos en Málaga. Primero, Adolfo Montalgón, que es un, es un artesano francés que se establece en Málaga, luego un discípulo suyo, Juan López, y luego se hace ya una, una experiencia industrial ya un poco más, con proyección al exterior y con más cantidad de producción, que es la firma López y Grifo. O sea que estamos encantados, el MIMA, el MUPAN, de haber colaborado. Creo que es la primera vez que 2 museos malagueños colaboran a la limón en una exposición, y de haber puesto al servicio de la ciudadanía algo tan importante y tan poco, insisto, tan poco conocido como fue esta artesanía y esta industria. Miguel Ángel, la interactividad que tiene el Museo de la Música en Málaga, en este caso también se acopla, al igual que el propio museo en otras facetas, evidentemente, a unas historias que tienen que ver con la música, en este caso con los pianos, porque son unas piezas muy características y muy exclusivas, puesto que se reconocen muy pocas en cuanto a pianos de cola, y también se reconoce muy poco en que la visión de un piano se ascribía a García Lorca, formó parte y forma lo que en un futuro ahora es una exposición. Sí, realmente yo creo que una de las características diferenciales de esta exposición es que es de Málaga. O sea, realmente estamos poniendo en valor todo un patrimonio que todavía muchas familias de nuestra ciudad pues atesoran. Hay muchos visitantes que vienen al museo y si nos recuerdan que en su casa de pequeño, en su casa de familiares, pues todavía hay algún piano de Málaga, pero que se desconoce, yo creo que de una manera importante, la importancia que para Málaga supuso tener estas fábricas de piano. En cuanto a las diferentes piezas que Elías comenta, que se han expuesto dentro de la exposición temporal que actualmente tenemos en el MUPAN, pues cada una de ellas tiene obviamente una historia, tiene un valor que dentro de la exposición pues intenta contarse, y creo que nos da pie también a conocer no solamente el aspecto musical y organológico de estas piezas, que en sí misma es muy interesante, ya que algunas de ellas
pues suponen avances a lo que era la organología de ese momento, sino también a conocer mucho más de nuestra propia sociedad malagueña del 19, principios del 20, en la que el piano pues, era un elemento fundamental para esa interactividad de muchas de las familias que se reunían a partir de ese instrumento pues, para tener unos momentos de ocio y de socialización, ¿no? con el resto también de sus amigos. La exposición, aparte de lo que es el discurso de la exposición permanente, también cuenta con un programa muy interesante de actividades complementarias que se van a celebrar o que ya están celebrándose tanto en el MUPAN como en el MIMA. Yo creo que es una experiencia muy innovadora, muy interesante, porque podemos atacar, en este caso, un tema desde dos puntos de vista, desde dos equipos pedagógicos diferentes, y podemos incidir también en aspectos que muchas veces, por lo mejor, atacándolo solamente de uno de los dos museos, pues se quedarían huérfanos, ¿no? En este sentido, yo creo que podemos ofrecer un programa de actividades mucho más interesante que si lo hubiéramos hecho probablemente solo desde un solo museo. Profesor García Montoro, evidentemente el lenguaje expositivo se caracteriza por la visualización de una serie de pianos, evidentemente, pianos sobre todo de lo artístico que tienen esos pianos más allá de lo musical, una recreación de la construcción de los pianos, de dibujos de los mismos, pero también sobre todo el conocimiento de unas familias dedicadas a la construcción de los pianos y de unas localizaciones, podemos hablar de los Mártires o podemos hablar de Calle Larios, incluso de la fabricación en otros puntos de Málaga, que se ponen en evidencia y que en muchos casos, algunos todavía recordarán los letreros, ¿no? Pero en muchos casos otras personas ni pensarán que Málaga tuvo en ese 19 y 20 una fabricación tan importante, ¿no? Sí, verdaderamente yo creo que también la originalidad y lo novedoso de la exposición consiste en eso, en que ponemos de manifiesto una faceta de la historia industrial de Málaga pues casi enteramente desconocida. Sabíamos, ¿no?, que hay una historia industrial en nuestra ciudad muy importante desde principios del siglo XIX, que hubo fábricas siderúrgicas, textiles, químicas, en fin, pero este aspecto, ¿no?, ya de una fabricación de unos elementos, de un producto como es los pianos, pues era algo que había pasado desapercibido. Entonces queremos pues poner en valor ese subsector, digamos, de la industria, con estas connotaciones culturales, musicales, ¿verdad?, evidentes, ¿no?, y este es uno de los objetivos de la exposición. Y la adscripción a unos nombres y a unas familias queda reflejada también en la propia denominación de la exposición. Eso es, en el subtítulo se ha incluido de Montargón a López y Grifo, porque efectivamente el comienzo, el inicio, pues fue con este ciudadano francés afincado en Málaga, que se llamaba Adolfo Montargón, que podemos considerarlo como el iniciador de la fabricación, todavía de una manera artesanal, en un taller artesanal, y luego pues una empresa ya más moderna, que es López y Grifo, que se considera continuadora de la primera, porque ellos en su publicidad, ¿verdad?, incluso en la misma fábrica, lo especificaban así, ¿no?, López y Grifo, sucesores de Adolfo Montargón. Estas son las dos empresas, ¿no?, que desde 1870 hasta después de la Primera Guerra Mundial, 1920, pues están fabricando pianos en Málaga. El amor unió familias también, ¿no? En el sentido de López. Sí, porque efectivamente, ¿no?, López, uno de los socios de López y Grifo, Juan López, ¿no?, era discípulo de Adolfo Montargón, era su jefe de taller y además se casó con su hija, convirtiéndose en su yerno. Hablábamos de talleres Mártires, un pequeño taller, después el taller de Calle Larios. Recuerdo que en la anterior visita de Elías hablábamos de la próxima exposición y anunciábamos esta exposición de la que hoy estamos haciendo referencia, que en Calle Larios todavía hay muchas personas
evidentemente de una determinada edad, que recuerdan ese López y Grifo en los letreros, ¿no? Bueno, pero en ellos, y Cristóbal puede abundar más en ello, López y Grifo hace una, digamos, una aventura empresarial potente, porque José Grifo pues tiene un capital importante que pone en esa sociedad, y entonces se monta una fábrica de grandes dimensiones en calle Cuarteles, para hacer la referencia a lo que siempre le decimos a los televidentes, pues donde están ahora mismo los ciegos, donde está la 11 aproximadamente está allí. Y luego montan una tienda en calle Larios, que era la calle comercial por antonomasia de Málaga. Y esa tienda, evidentemente, muchas personas la han oído, una referencia muy lejana, pero esa tienda se queda al final con ella alguien que sí la hemos conocido muchas personas, que era Rodolfo Prados, después de la Guerra Civil, pues donde estaba Rodolfo Prados, muy cerca donde está Lepanto, era donde estaba el taller, pero luego además hicieron unas campañas publicitarias muy potentes por toda España, y Cristóbal ha localizado, y tenemos un mapa en la propia exposición, de que se vendieron pianos bien por tiendas o bien por agentes en casi toda Andalucía, en el Levante y en buena parte del norte de España. O sea que realmente los pianos malagueños no se quedaron solamente para nutrir, digamos, la demanda local, sino que llegaron pues hasta Galicia, hasta Castilla, hasta Murcia, hasta lugares muy... O sea, hay una... es mucho más importante de lo que al principio pudiera verse esta aventura industrial, porque traen maquinaria del extranjero, porque además Juan López es un hombre que, por los testimonios que tenemos, era un gran artesano y un gran conocedor de los pianos, y hay un testimonio que yo quiero aquí recordar por la amistad y por la importancia que tiene como personaje de nuestra ciudad. Manuel del Campo y del Campo, académico, pianista, catedrático. Yo, al hilo de esta exposición, pues Cristóbal y yo entramos en contacto con él y le digo: Manolo, yo tuve un piano López y Grifo, y como él es un experto en el piano porque es un pianista, y cómo eran pianos muy buenos. O sea, realmente en Málaga se fabricaron pianos de muy alta calidad. Pianos, por cierto, que tenían patente de corso, como se podría decir, un número de serie que hace que la historia del piano pueda ser seguida y pueda ser documentada, sobre todo, y las características, y sobre todo a quién se vendió, cómo se vendió y cuál es el proceso, ¿no?, del propio piano a través de ese número, ¿no, profesor? Bueno, lamentablemente no se ha conservado la documentación de la empresa. Siempre, para cualquier estudio de historia empresarial, de historia industrial, la documentación generada por la propia empresa pues es una documentación valiosísima. En este caso no se ha conservado. Ahora, lo que sí hemos tenido es ayudas importantes de los descendientes de las dos familias, de López y de Grifo, de Juan López y de José Grifo, que nos han aportado pues algunos documentos, fotografías, etcétera, ¿no?, que han llegado hasta ellos. Pero bueno, hubiera sido muy interesante pues disponer de esa documentación de la empresa, que nos hubiera permitido, eso sí, efectivamente, fechar, conocer de compradores, radio de acción. Todo esto se ha reconstruido por otras fuentes indirectas. Miguel Ángel, es importante saber también que también innovaron, no solo construyeron, pero innovaron desde un punto de vista musical en aspectos técnicos de los propios pianos, ¿no? Sí, de hecho en la exposición podemos ver también uno de los pianos que incorpora ese avance, ese invento, esa patente que está registrada dentro del registro de patentes, que básicamente era una herramienta para poder controlar la dureza de la tecla. Cuando el pianista interpreta un repertorio, pues hay momentos en el que a lo mejor le interesa, pues para la digitalización de esa obra, pues que las teclas tengan una determinada dureza. Y bueno, en este caso estos pianos pues incorporaban ese mecanismo, lo que le hacía diferente al resto de pianos análogos en ese momento.
Pues nosotros nos vamos a innovar porque nos vamos a ir a publicidad, que es algo común y normal, pero sí vamos a seguir después hablándoles de todas las actividades, importantes actividades en número, en cantidad, en ese número, y diferenciadoras en sí mismas, en las actividades que van adexionadas a esta exposición, y vamos a seguir indagando sobre esa construcción de los pianos, esas familias, esa historia, pero como le decíamos, sin innovar después de la publicidad. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Volvemos, no era nada nuevo, inevitable evidentemente, pero también es inevitable que lo hagamos siempre, es decir, el volver como inevitablemente también les recordamos todos los lunes, puesto que ponemos mucho énfasis en ello, además de ese personaje que en la primera parte exponemos, el lenguaje y el vocabulario con el que nos identificamos, con el que comentamos, con el que hablamos y con el que señalamos también nuestra forma de ser y de adscribirnos, en este caso, a Málaga. Así pues, sepamos de qué palabras estamos hablándoles en el día de hoy. Si en Málaga vemos una caída, con una aparatosidad determinada, no decimos se ha caído y se ha hecho heridas. Con una sola palabra denominamos la situación, pues al decir se ha escoñado, aludimos a que se ha caído con aparatosidad y con implicación de heridas. Así pues, escoñarse es caerse con aparatosidad y con resultado de heridas en esta tierra. Muy gráfico lo de la palabra en el día de hoy, es verdad que es muy profunda la significación de la misma y engloba muchos aspectos, como todas aquellas palabras de nuestro vocabulario, que engloban muchos aspectos más allá de la propia palabra. Engloba también muchos aspectos la exposición de la que les venimos hablando en el día de hoy, Pianos de Málaga, Artesanía e Industria, asociada a Montargón y a López y Grifo. Estábamos hablando con Elías de Mateo, con el profesor Cristóbal García Montoro y con el director del MIMA, en este caso, Miguel Ángel Piedrola, hijo, que en Málaga hay que diferenciarlo. Y precisamente esa diferencia nos viene porque el gran coleccionista, y además todos aquellos que hemos acudido alguna vez al establecimiento mítico, desgraciadamente por las circunstancias de la vida también desapareció, pero siempre hemos escuchado o un piano al entrar en la tienda o al estar en la tienda y comprar cualquier traje, pero también el piano tiene una historia, tiene una significación. Y hay uno que tiene una historia particular, entre otras cosas, por el reconocimiento de su primera de las adquisidoras, ¿no? Del mismo, ¿no? Claro, bueno, de hecho, lo que comenta es así, ¿no? El propio MIMA, aparte de una colección, en este caso de mi familia, que la empezó mi padre, a partir también de la experiencia que tenía en su casa, en la cual había un piano de Juan López, que de hecho se muestra ahí en Calle Beatas, en las instalaciones del museo. Y es cierto que en la tienda de Río de la Plata, de calle Compañía, pues había habitualmente diferentes pianos, porque iban cambiando en función del momento. Y
prueba de que los pianos pues son instrumentos que obviamente pues tienen también una carga emocional importante, ¿no?, para las personas que han pasado muchas horas pues, estudiando o tocándolo, es que uno de los pianos que actualmente están en la exposición del MUPAN pues tiene una historia, pues yo creo que bastante interesante al tratarse sobre todo de un personaje, de una persona muy vinculada al mundo de la música aquí en Málaga, como es María Ángeles Reina, que cuando paseaba por el museo o por la tienda antes de que este piano estuviese expuesto en el museo, pues sentía cierta atracción hacia esa pieza, ya que le recordaba un piano que había tenido de cuando ella era pequeña. Y al abrir el piano y poder observar los detalles del mismo, que eran bastante extraordinarios por el color en el que se encontraba la tapa, que era de color verde, pues pudimos ver que porque ese piano de alguna manera, que ya se habían desprendido a la familia pues, hacía muchísimos años, pues de alguna manera había vuelto a su vida, en este caso a través del museo. Yo creo que es una forma también de muchas veces de poder rescatar piezas que gracias a los museos, el MUPAN, el MIMA o cualquier otro museo, que tenemos en este caso un objetivo, unas funciones de conservación del patrimonio, de puesta en valor, pues gracias a este tipo de actividades pues podemos rescatar, ¿no?, que si no pues en muchos casos pues se quedan ya perdidas para siempre. Profesor, el siglo XIX en España es un siglo maravilloso en cuanto a la industria de la tecnología, también de altos y bajos como en todo en la historia, pero nos marca en cuanto al piano también lo mismo que nos marca un esplendor, también nos marca una decadencia, en el sentido en el que el piano deja de utilizarse por la inclusión ya de los gramófonos, de los aparatos que exponían la música y no había que interpretarlos, tocarlos o saber de música, con lo cual ya no solo se pierden los pianos en las casas, sino que también se pierde una forma musical y un estudio musical que durante épocas se había seguido, puesto que los personajes de una determinada élite todos pasaban por unos conocimientos musicales, sobre todo después para ese asociacionismo y esas tardes y noches que existían en torno a festejos sociales y particulares. Se va perdiendo el piano conforme entran otros instrumentos de más modernidad, ¿no? Sí, eso es. El piano vive una época dorada, que es la época del romanticismo. El romanticismo encontró en el piano algo muy especial, ¿no?, porque permitía expresar pues, una sensibilidad, unos sentimientos, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay una demanda enorme, el piano se pone de moda, pues en las familias acomodadas, pues todo el mundo quiere tener un piano en su casa, es una norma de buen tono tener piano y tocarlo, se hacen veladas en torno al piano, las soirées, ¿no? Pero claro, conforme pasa el tiempo, pues claro, la sociedad va cambiando. Entonces un cambio muy importante ocurrió pues en los años de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marca un antes y un después, y hay al final de la Gran Guerra, de la contienda, hay un cambio en la sociedad, en los gustos, en las costumbres, en el papel de la mujer, que era principal destinataria de esos pianos que se instalaban en las casas, que se adquirían y se instalaban en las casas, y aparecen simultáneamente, efectivamente, ¿no?, estos nuevos aparatos, solófonos, gramófonos, etcétera, que permiten oír música grabada, música sin tener que tocarla directamente, y todo eso, pues claro, hace que el piano pues entre en declive. Muchas fábricas de pianos pues fueron cerrando, en fin, solo las más fuertes, las empresas más potentes pudieron resistir, pudieron mantenerse. En la calle Larios también se venían pianos y armonios, ¿no? Sí, claro, se veía, es que claro, el almacén de López y Grifo, la tienda de López y Grifo de calle Larios, vendía los pianos de la propia empresa, pero también vendía instrumentos musicales en general y partituras, no olvidemos también esto, porque estos fabricantes de pianos tienen otra faceta muy interesante, que es la de editores musicales, es decir, editores de partituras. Entonces ellos editaron composiciones, pues por ejemplo, de Eduardo Con, de Cabas Galván, en fin, de diferentes compositores y músicos. Una exposición que, como decíamos, va aparejada a una serie de actividades creadas y promulgadas por ambos museos,
que se van a propiciar tanto en uno como en otro, y una cantidad de actividades y muy variadas, Elías. Sí, porque además nosotros desde hace un tiempo siempre pretendemos que la exposición lleve aparejada, por ejemplo, aparte de visitas para grupos escolares, visitas para grupos de mayores, etcétera, siempre lleva aparejado un ciclo de conferencia. Entonces lo hemos elaborado conjuntamente con el Museo de la Música, aunque como tenemos un salón de actos magnífico en el MUPAN, pues van a tener lugar en el MUPAN, y en una de ellas, pues lógicamente la va a dar el profesor García Montoro. Van a ser a lo largo del mes de noviembre, y van a venir pues personalidades entendidas, los dos comisarios van a hablar de la parte musical y de la parte histórica, pero van a venir también personalidades que nos van a hablar de lo que significa el piano en España, lo que es la fabricación de pianos en España. O sea, creo que va a ser muy completa, y luego ya Miguel Ángel hablará de la parte que se realizará en el MIMA, de visitas, que va a haber una visita, digamos, musical por Málaga, porque claro, hay una ruta. Y bueno, ellos, ya ha existido una ruta, ¿no? Sí, pero ellos al hilo de la exposición pues van a hacer una ruta específica musical por Málaga, partiendo lógicamente de la exposición del MUPAN, y luego pues nosotros con las actividades con el equipo de Factoría de Arte y Desarrollo que tenemos, pues va a ser espléndida. Pero yo, además de esta actividad, ha sido un empeño muy especial del MUPAN el abrir la exposición. Me explico. El piano, como ha puesto de manifiesto Cristóbal García Montoro, fue un instrumento de moda. Entonces, su influencia llegó a otras bellas artes antiguas y modernas, de tal manera que nosotros teníamos una magnífica obra de Denis, La pianista. Bueno, pues la hemos bajado de la exposición permanente a la exposición temporal, para que veamos que la mujer era la gran destinataria de ese piano como instrumento social de reunión en torno a ello, y un pintor costumbrista como José Denis pues lo va a reflejar en su pintura. También el piano se refleja en las nuevas artes, como la fotografía, y Javier Ramírez, el antiguo director del Centro de Tecnología de la Imagen, nos ha prestado dos magníficas imágenes que, digamos, llaman desde el exterior al piano. Y luego, pues la verdad es que hemos podido hacer una síntesis de una de las muchísimas películas que tienen el piano como protagonista. En este caso, yo les animo a las personas que nos están viendo a que se acerquen por el MUPAN, vean la exposición, la disfruten, pero luego hay 13 minutos en que el gordo y el flaco, Stan Laurel y Oliver Hardy, pues están transportando un piano. Y claro, ellos con un piano, pues ya se pueden imaginar ustedes que la risa y el éxito, o mejor dicho, el fracaso por su parte, pues están garantizados. Es un mediometraje de 1932, pero que nosotros hemos reducido a 13 minutos porque lógicamente pues el público tiene que ver las cosas de una manera muy ágil. Pero está abierta la exposición a el cine, a la fotografía y a la pintura costumbrista. Yo creo que eso es importante. Y a la poesía con García Lorca, porque García Lorca tenía un piano López y fue uno de los pocos pianos de cola que además se conserva en la Huerta de San Vicente, una de la Casa Museo de Granada, de la Huerta de San Vicente, y es un piano espléndido. Son dos los que se conservan de López Grifo de cola. Sí, tenemos noticias, aparte del de Federico García Lorca, de algún piano que hay en Málaga, en propiedad de algún particular. Miguel Ángel, a todas estas actividades que se van a realizar, además de las conferencias y todo, evidentemente en MIMA es un laboratorio de investigación, de trabajo, de interactividad, de crear nuevas experiencias en torno a la música, y esas actividades tienen que ver con esta exposición, pero relacionadas con el museo. Sí, la idea era, como he dicho antes, atacar el proyecto, ¿no?, desde dos equipos, en este caso el equipo pedagógico del MUPAN y del MIMA, para hacerlo lo más atractivo a todos los públicos. En este caso, en el MIMA se van a celebrar desde una serie de conciertos, ¿vale?, para acercar sobre todo el jazz a los más pequeños, que comenzaremos también ya en esta semana. Se ha puesto en marcha también este mismo fin de semana una ruta musical por los diferentes espacios de la ciudad donde, bueno, pues sucedieron muchos de estos eventos, ¿no?, que estamos comentando en esta tertulia.
Y después vamos a celebrar también talleres, se van a celebrar talleres que pongan de relieve lo que sería la fabricación en el siglo XXI de un piano, en este caso pues para los más jóvenes, utilizando las nuevas tecnologías. En este caso estamos trabajando con Nintendo en el Fab Lab para poder hacer pianos que utilizan, bueno, en este caso pues la propia Nintendo como base para generar los sonidos, ¿no? y simular lo que sería un piano. Yo creo que el programa, para aquellos que les guste la música y sobre todo se vean en el piano pues el instrumento preferido, pues va a tener bastante interés. Bueno, también hay cuentacuentos, ¿no? Hay cuentacuentos de jazz, sí, son cuentacuentos musicales. Siempre todas las actividades que celebramos en el museo intentamos que la música pues sea obviamente la protagonista, y en este caso pues será la figura del piano la que va a ser el denominador común de todos estos cuentacuentos. Por cierto, no hemos hablado, estamos exponiendo, nunca mejor dicho, la exposición y esta muestra, no hemos hablado, ya se ha inaugurado evidentemente y se va a proyectar hasta enero. Hasta el día 13 de enero, porque siempre nosotros vamos a aprovechar, lo hacemos siempre, digamos, ahora mismo tenemos un público natural que son colectivos de mayores y sobre todo también los grupos escolares, pero luego a lo largo de las vacaciones de Navidad pues es un momento muy adecuado pues para acercarse por la exposición, para disfrutarla, para ver, para que la gente más joven, acompañado de sus padres, vean lo que era un piano y lo que muchas veces en las casas, y yo recuerdo la casa de mis abuelos precisamente con un piano López y Grifo, pero hoy en día la estructura de nuestras viviendas es totalmente distinta, los gustos musicales son distintos y no es fácil encontrar una casa con un piano cuando otras generaciones hemos convivido al menos con ese piano. Y aparte de, bueno, siempre pues la película que yo he citado antes del Gordo y el Flaco, pues también le va a gustar mucho a los más pequeños. O sea, aprovechar dos momentos, que es el curso académico y luego también la etapa de vacaciones. Por eso cerramos ya después de Reyes, ¿no? Es verdad lo que dices, Elías, es muy raro ver ya un piano hoy en día, de alguien que o sea profesor, o sea o alguien lo haya conservado de sus mayores, o alguien realmente también, porque lo hay, pues hay músicos profesionales o personas que le gusta tocar el piano, pero la presencia del piano en los hogares ha ido decreciendo, como ha señalado antes Cristóbal, y hoy en día además incluso la propia estructura y el propio tamaño de las viviendas pues no facilita precisamente la presencia de Yo recuerdo una movilización en calle Granada por la colocación de un piano en un primer piso, de un profesor de piano que necesitaba de una grúa para incorporar el piano a la habitación donde lo ubicaba, puesto que la entrada precisamente de Pérez Sea, el edificio, no estaba habilitado esa pequeña entrada que tenía el edificio, para poder, y se formó... digamos, para poder introducir un piano. Con lo cual era una grúa, por eso me refería a ello. Muchas actividades programadas, las conferencias, los talleres, sobre todo talleres que van encaminados a la familia, tanto a los jóvenes como a mayores, pero principalmente también talleres familiares. Sí, talleres familiares, talleres también de afinación de piano. Tenemos la suerte de contar con colaboradores del museo que, bueno, pues se han mostrado totalmente abiertos a poder participar dentro de este programa. Y como decía Elías, realmente tenemos unas fechas ahora que con los puentes y las vacaciones de Navidad pues hacen que podamos programar actividades, yo creo que muy interesante para no solamente el público local, sino también todo aquel que nos visita durante esta fecha, que van a descubrir probablemente pues un patrimonio musical que desconocían, ¿no? La profesión de afinador es muy buena en el sentido en el que hay muy poco y están muy reclamados, ¿no? Yo recuerdo también otra anécdota en cuestión, y es que cada vez que en el Cervantes o en el María Cristina hay algún evento por parte de alguna sociedad, institución, cofradía, cuando se utiliza el piano, pues según en qué época, antes hay que pasar por caja, puesto que el afinador no es una profesión muy importante, pero también es gratificante en ese sentido, por lo poco que hay, supongo, ¿no? Piensa que la mayoría de los instrumentos lo afina el propio músico, la guitarra o cualquier instrumento
el propio afinador es el que interpreta después. En el caso del piano, y al tratarse de un instrumento que es muy heterogéneo, hay muchos modelos diferentes de piano con diferentes sistemas de afinación, pues requiere de un especialista porque en el caso de no hacerlo bien, pues se puede dañar la pieza. Y uno de nuestros personajes, Juan López, ¿no?, era un excelente afinador. Hay testimonios escritos por grandes pianistas que así lo confirman. Decían que habían tenido la suerte de contar con la ayuda de Juan López para sus conciertos en Málaga y que era un afinador de primerísima categoría. ¿Tiene que ser el afinador músico indiscutiblemente o no tiene por qué? El afinador tiene que tener, en aquella época tenía que tener un buen oído, ¿vale? Y hoy en día es, aparte de, obviamente tiene que tener los conocimientos musicales, pero sobre todo tiene que tener la habilidad para poder afinar el instrumento al gusto también del propio intérprete. Y nosotros vamos a intentar afinar un encuentro, y cada vez que viene Elías, pues también hablamos de esa dualidad donde tanto el Mupán como el Revello de Toros se confluyen. En este caso son dos museos que confluyen en un mismo director. Y hablábamos porque hay una nueva exposición y en este mes que nos entra, el 19, creo recordar. El 19 de noviembre vamos a tener una exposición muy original y muy singular en el Museo Revello de Toro, en el cual estamos a punto de cumplir 8 años de trayectoria, y vamos a traer retratos infantiles. Félix Revello ha sido fundamentalmente conocido como un gran retratista, pero hay una faceta que no se ha, digamos, expuesto de una manera, como diría yo, monográfica o de una manera intensa. Entonces él, en su entorno familiar, entre sus amigos, entre sus clientes, pues ha tenido una dimensión de coger desde bebés a niños, adolescentes, y ese mundo de la niñez y de la adolescencia la vamos a exponer en el Museo Revello de Toro a partir del 19 de noviembre, y vamos a estar también hasta finales de enero, pues para que precisamente aprovechar esas vacaciones y poner de relieve una faceta más de la obra de Félix Revello. Que a ver si ponemos a afinarlo para poder estar con el maestro y tener una pequeña entrevista. El director siempre, digamos, eleva sus preces para que el maestro venga. El maestro tiene 92 años, se encuentra bien físicamente, se encuentra bien, pero claro, muchos tutes, pues ya a esa edad, a pesar de que está en buenas condiciones, pues no se puede dar. Yo espero que esté en la inauguración, la tenemos prevista para el día 19, porque es una exposición además en la cual, pues en el catálogo, el pequeño catálogo que hacemos y en el mismo, pues un poco a través del texto va a contar también un poco su experiencia cómo posan los niños, porque yo voy a adelantar una cosa aquí. El otro día, almorzando con él, pues le preguntaba, bueno, Félix, no es lo mismo que pose una persona mayor a que pose un niño. Dice, no te creas, los niños tienen mucha ilusión para que les pinte, y por lo tanto están como muy concentrados, como muy atentos. Además, yo he estado en momentos en que ha posado personas para Félix Revello, y es una experiencia muy distinta, Paco, porque no hay que posar de una manera rígida, sino que él hace que el personaje pueda moverse libremente, le habla mucho, y entonces él, como es una persona que transmite mucho afecto, mucho cariño, pues entonces los niños están encantados con él. O sea que cuando él dice, posa un niño mejor que un adulto para mí. O sea que vamos a ver algo muy novedoso y muy interesante a partir del 19 de noviembre. Pues estaremos atentos, como estaremos atentos, y les interpelamos a que estén atentos y vayan a la exposición en la que hoy hemos puesto de manifiesto. Gracias a los tres por acudir, por ampliarnos ese abanico musical y expositivo en este caso, y nos vemos en el Mupán, nos vemos en el MISMA y nos vemos en la universidad también.
Así pues, a los tres muchas gracias y que sigan exposiciones como esta. Gracias a ti siempre por atender esta, digamos, esta vertiente importante de la vida cultural malagueña, porque realmente en los museos se está haciendo un esfuerzo por estar continuamente ofreciendo algo nuevo, algo de interés, y en el caso del Mupán y del Mima, muy centrado en lo que es nuestro pasado y lo que es un poco lo que está expresando la exposición de los pianos, ¿no? Pues así que vayan a visitarla, interactúen y revístanse de la música, del arte de los pianos y del arte y de la historia de Málaga a través de los pianos. Nosotros nos revestiremos de lunes, pero eso será el próximo porque seguiremos aquí en Patrimonio y Tradiciones. El Ayuntamiento de Río Gordo y Pollo San Juan han patrocinado este programa.